Si al final el regulador decide que no es apta para comercializar, la empresa queda en nada, porque todos sus esfuerzos han sido en vano. Que Novartis quiere lanzar hasta 20 nuevos medicamentos a finales de 2026. Es una pasada. La FDA es la Food and Drugs Administration, que es el órgano regulador en Estados Unidos y el que dictamina si un medicamento se puede comercializar o no. Entiendo que Estados Unidos es más del 40% Exacto. de su facturación, ¿o representa? No lo sé. Un 30%. Un 30%. Pues mira, Novartis, en el caso de Novartis, es de las que más invierten en I+D y destina aproximadamente el 22% de sus ventas, que es alrededor de 10.000 millones de euros, a I+D. Hay que analizar, en mi opinión, dos cosas que son fundamentales a la hora de entrar en una farma, que es el portfolio de productos actual y cuándo le vencen sus patentes, y todo el pipeline, que son los medicamentos que aún no han salido, pero que están en proceso de comercializarse a falta de la aprobación. Digamos que Novartis tiene un know-how brutal y unas barreras de entradas a través de propiedad intelectual que la hacen única en el mercado. Hola amigos del canal de Nao, me he traído a Eugeni Segarra. ¿Cómo estás, Eugeni? ¿Cómo estamos? En el día de hoy para entender cómo un gestor profesional de una gestora de fondos de inversión toma una decisión antes de invertir o no en una compañía. O sea, básicamente hoy lo que quiero es tener una masterclass de un tío que dedica cuántas horas al día a analizar compañías. 8 sobre el papel. 8 sobre el papel, pero luego cuando llegas a casa igual algunas. Y el fin de alguna noticia también te lees. Pues entonces, la idea básicamente de este vídeo es esa, Eugeni. Queremos que nos expliques, con las palabras más fáciles para entender aquí para todo el mundo, qué cosas tenéis en cuenta a la hora de analizar si entráis o no en una compañía, y en concreto hoy quiero hablar del sector farmacéutico. Me parece un sector súper interesante y que además, si no me equivoco, en vuestra cartera, en la de Nao, Europa Responsable, tiene como un peso muy importante. Y luego hablaremos en concreto de una compañía que ahora te diré cuál he elegido para el día de hoy. Pero lo primero, sector farma. ¿Por qué el sector farma tiene un peso importante en vuestra cartera? Bueno, para empezar hay que entender que en la construcción de carteras hay que tener una diversificación que te permita que el portfolio completo y no las compañías que lo componen entre sí, que ojalá vayan todos bien, pero eso muchas veces es imposible, se comporte bien en diferentes entornos, ¿no? Vale. Entonces hay que tener pues diferentes huevos en diferentes cestas. Una de ellas es sin duda la farma. Farma es un sector con unos ingresos recurrentes, por desgracia, porque todos caemos enfermos. Sí. Entonces eso también le pone un cierto contexto de aciclicidad. Me explico. Aciclicidad, jolín. ¿Qué término? Y en el idioma de los que no somos expertos, ¿qué significaría esto? Me explico. Pues si, por ejemplo, si suben los tipos de interés, ¿vale?, o aumenta el paro, la gente va a continuar poniéndose enferma igual. Vale, entonces, que está como descorrelacionado del ciclo económico, tal cual. Vale. Tiene otros riesgos regulatorios, expiración de patentes, competencia, por supuesto, pero digamos que desde un punto de vista puramente económico consigues descorrelacionarte de ese ciclo. Vale. Y por tanto es uno de los sectores donde ponemos el foco. ¿Esto es lo que se considera como sector defensivo? Se podría entender sector defensivo, sí. Defensivo, que quiere decir básicamente que lo lógico es que no baje, ¿no? No es tanto que no baje, porque bajar, como digo, puede bajar. Imagínate que una compañía enfrenta competencia porque se le expiran las patentes o sale una regulación donde pone presión en precios. Obviamente va a bajar. Claro. Pero donde decimos que es defensivo es que, a ver, farma hay mucha. Puedes encontrar desde la farma más agresiva que tiene 2-3 moléculas en fase 3 y ya está. Entonces, que se le apruebe o no se le apruebe, puede o bien catapultar la acción o enterrarla para siempre. Sí. Totalmente. O sea, por una molécula entiendo que es para descubrir un nuevo medicamento. Me refiero, si toda la compañía está basada en un único medicamento que además aún no se está comercializando, sí, que está solamente pues, en fases preaprobación, si al final el regulador decide que no es apta para comercializar, la empresa queda en nada, porque todos sus esfuerzos han sido en vano. Claro. Entonces, en ese momento esa empresa pues seguramente se catapulta. Sí, es como la startup tecnológica que está apostando todo a una plataforma de lo que sea y luego al final esa plataforma no tiene tracción en el mercado, ¿no? Exacto, justo. Y dentro de... Este es un ejemplo muy agresivo. Dentro de las farmas más establecidas hay empresas que tienen un perfil más agresivo, con lo cual dependen más de aprobaciones de medicamentos que otras que están muchas más establecidas. Es decir, la farma no es una cosa homogénea.
sino que tiene diferentes puntos. Nosotros en Nao buscamos aquella más defensiva, porque realmente lo que queremos no es hacer una apuesta, que podríamos hacerlo, pero en ese sentido lo que catalogamos como inversión más defensiva es la farma, digamos, menos agresiva, más establecida. Vale. Yo he pensado en una compañía. Dime ahora si es... Pero una cosa, sí, Fernando, lo que quería decir es que en esas empresas también las entendemos como defensivas porque esperamos unos crecimientos del 5 al 8%. Que entiendo que está dentro de vuestros objetivos. Claro, son crecimientos moderados dentro de los crecimientos empresariales a nivel global, pero crecimientos, como decía, si seleccionamos bien las compañías, acíclicos. Vale. Porque no dependen tanto de los factores económicos de la economía. Entendidísimo. Entonces, farma fundamental en la cartera de Nao. Yo he elegido una compañía en concreto de la cartera que me ha llamado mucho la atención, que es Novartis. La he elegido porque además me consta que es una compañía que tiene varias de sus investigaciones en marcha en todo lo que es la cura contra el cáncer, que todo el mundo sabemos además que es como la gran enfermedad que a todo el mundo nos preocupa, ¿no? Novartis, ¿es de esas más agresivas o menos agresivas? Novartis es de las empresas más estables dentro de la farma que podemos encontrar junto, pues tal vez con Roche, ¿no? Si bien Novartis tiene un perfil que ha cambiado en los últimos años, porque, bueno, en octubre de 2023 escindió, es decir, dejó de formar parte de sus unidades de Sandoz, que era la parte que se dedicaba a hacer biosimilares y genéricos, para concentrarse única y exclusivamente todos sus esfuerzos en medicamentos y terapias innovadoras. Entonces, tiene un conjunto de medicamentos ya en venta y un pipeline por detrás muy robusto que le confieren ese toque más defensivo. Pero una pregunta, Sí. ese tipo de acontecimientos de que entiendo que una de sus unidades de negocio deja de funcionar y la escinden, por decirlo de alguna manera, ¿eso impacta directamente en vuestros análisis a la hora de tomar una decisión, una posición o no? Bueno, cómo funciona es que te dan caja o acciones de la compañía escindida. Nosotros también tenemos Sandoz en el portfolio. Lo que pasa es que Sandoz es una parte pequeñita la que tenemos, ya que por cada acción que te daban de Novartis te daban tantas de Sandoz. Vale. Es decir, tú, en el momento de la decisión, siendo accionista de Novartis, te dan la posibilidad, al escindirse, como tú realmente tenías parte de Sandoz, implícitamente dentro de Novartis, te dieron la parte que te correspondía vía acciones, Vale. siendo tú también accionista de las dos. Pero obviamente la cotización le impacta. Le puede impactar por muchos motivos. Si realmente la compañía le permite centrarse y aglutinar los esfuerzos en las áreas más avanzadas y que más valor añadido le pueden proporcionar, obviamente es un catalizador positivo, porque lo que hace es centrar esfuerzos en lo que cada una de las dos son buenas. En lo que cada una son buenas, vale. Entonces, Novartis, ¿qué cosas tienes en cuenta para analizar esta compañía y decir, venga, voy a por ella? Entiendo que la parte financiera será fundamental, pero también os metéis en la parte más, por decirlo de alguna manera, industrial. Por ¿Cuáles supuesto. son sus procesos, los medicamentos que tienen? O sea, ¿llegáis hasta ese nivel de detalle? Claro, totalmente. Dentro de nuestro análisis, obviamente, tiene que estar el factor financiero. Bueno, en general, tanto Roche como Novartis, que son las y Sandoz, pero más principalmente Roche y Novartis, son compañías sin deuda, con una generación de caja brutal y un historial de retribuir al accionista, tanto vía recompras como de dividendos, muy fuerte. Pero no solamente es esto, porque esto es al final lo que todo el mundo sabe. Hay que analizar, en mi opinión, dos cosas que son fundamentales a la hora de entrar en una farma, que es el portfolio de productos actual y cuándo le vencen sus patentes, y todo el pipeline, que son los medicamentos que aún no han salido, pero que están en proceso de comercializarse a falta de la aprobación. Y una duda, ¿esto cómo lo investigáis? O sea, ¿es información pública al ser una Todo. empresa cotizada? Todo es público. ¿Ah, sí? Todo es público. Y en su propia web te ponen... En su propia web lo puedes investigar a través de páginas especializadas que hablan de cuándo un medicamento va a recibir, digamos, el veredicto de la FDA, que es el órgano que se dedica a esto en Estados Unidos o no. En fin, todo esto es público. Al final, en mercados cotizados no hay información privilegiada, es ilegal, de hecho. Toda la información que nosotros tenemos y, por tanto, los inversores es pública. Y, de hecho, es una información de especial relevancia para los inversores. Por tanto, lleva un proceso de publicación. Vale, cuéntanos un poquito... Bueno, Novartis, que no le hemos dicho, empresa suiza, ¿verdad? Empresa suiza. Entonces, Novartis al final es una empresa que actualmente, bueno, vive de dos medicamentos,
pero tiene otros dos que vienen pisando muy fuerte. Hay que tener en cuenta, antes que nada, que Novartis, después de la escisión de Sandoz, se centra en 4 grandes áreas, que son oncología, inmunología, Vale. neurociencias y una que es cardiovascular renal metabólico. Esas son sus 4 grandes áreas, donde después de, y antes tenía biosimilares y genéricos con Sandoz. Pero bueno, esa es la organización. Dentro de ella tiene 4 grandes medicamentos, que son el Entresto, para la insuficiencia cardíaca. Este medicamento representa aproximadamente un 15% de las ventas y con un crecimiento a 2024 del 31%. Qué locura. Es un crecimiento, o sea, es brutal el crecimiento. Y eso lo venden en todo el mundo, Todo el claro, mundo. es una empresa multinacional. Todo el mundo. Sí que es cierto que digamos, la geografía más importante para Novartis es Estados Unidos y Europa. Vale. Al final estos medicamentos piensa que son caros y que en general se venden en los países desarrollados. Ujú. ¿Qué más medicamentos tienen ahora mismo? Tiene el Cosentyx, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para la psoriasis y otras enfermedades inflamatorias. Entonces, Entresto y Cosentyx pues, representan alrededor de un 30% de las ventas. Cosentyx creciendo el 25%. ¿Qué pasa a estos dos medicamentos? Entresto va a enfrentar presión de genéricos a finales de 2025 y 2026 en Estados Unidos. Esto significa competencia en precios. Y Cosentyx en 2028-2029. ¿Qué pasa? Que al final Novartis ahora tiene 2 caballos que le están creciendo un montón y de los cuales... que las patentes tienen una fecha de Claro. caducidad. Hasta 2028 y 2029. claro, va por geografías, es decir, no vencen en todo el mundo A la al vez, completo, claro. sino que depende de cómo han estado implementadas. Sí, sí, sí. Entonces, pues van venciendo. Es un proceso de vencimiento. Y eso les impacta directamente. Impacta directamente. O sea, por ejemplo, 2028-2029, como en pipeline ellos no tengan algo que sea tan potente como ese medicamento que acabas de decir, Justo. les va a bajar la Les cotización. va a bajar la cotización. Ah, vale. Claro, la cotización depende de 2 cosas. Por ejemplo, decía que Entresto y Cosentyx eran 7.000 millones y 6.000 millones de ventas, con un crecimiento del 30 y del 25% aproximadamente. ¿Qué pasa? Que ahora tiene 2 medicamentos que son top y donde, aparte del pipeline, medicamentos que ya están comercializándose, que son Kesimpta, un anti-CD20 para la esclerosis múltiple, y Kisqali, para el cáncer de mama. Estos 2 medicamentos vienen creciendo al 50%. Y representan, cada uno vende unos 3.000, 3.500 millones de O euros. sea que la facturación total está por encima de los 20.000. Sí, sí, claro, luego tiene más medicamentos. Pero el tema está en que estos medicamentos tienen que conseguir llegar al nivel de Entresto y Cosentyx en los próximos años para conseguir suplir la vencida de estas patentes, ¿no? Y están en proceso. Como he dicho, eran en el entorno de los 7.000, 6.000, Entresto, Cosentyx, estos están en el entorno de los 3.500. Entonces, si continúan esas tasas de crecimiento, pues en los próximos años van a poder alcanzar. Sobre todo yo lo que veo es como que hay mucha certidumbre. Como tú decías, sector que no es cíclico, o sea, que no va al ritmo del ciclo del mercado, sector y en concreto compañía Novartis que tiene ya productos muy validados y con muchos mercados súper testados y además pipeline en Ahí está. movimiento. Esa es la parte que es más tricky, más difícil, porque al final depende de muchos factores y depende de una cosa que la empresa muchas veces no tiene control del todo, que es lo que dicta la FDA, ¿no? ¿Qué es la FDA? La FDA es la Food and Drugs Administration, que es el órgano regulador en Estados Unidos y el que dictamina si un medicamento se puede comercializar o no. Entiendo que Estados Unidos es más del 40% Exacto. de su facturación, ¿o representa, no lo sé, Un 30% un aproximadamente. 30%, vale, alrededor de todo el mundo. El pipeline de Novartis es muy rico. Antes de entrar en algunos medicamentos que yo considero que son muy interesantes y los que le van a dotar pues, el crecimiento futuro, decir que Novartis quiere lanzar hasta 20 nuevos medicamentos a finales de 2026. Es una pasada. Y los que yo, digamos, destacaría sería el Pluvicto, que es un medicamento, es una terapia de radioligandos para el cáncer de próstata, ya aprobada, pero ahora lo que está buscando Novartis es que se pueda aplicar en terapias más tempranas, en fases más tempranas de la enfermedad. Luego tenemos también Iptacopan, es un medicamento para enfermedades raras, tanto de la sangre como de los riñones. Y nueva formulación del Zolgensma,
O, por ejemplo, también tenemos... No entiendo cómo puedes saber tanto de esto, o sea, me alucina. Oye, ¿quién hubiera dicho que un gestor de inversiones se mete a saber Hay que meterse. cada molécula que está investigando o cada medicamento y cada enfermedad que soluciona? Hay que meterse, Fernando, hay que ¿Pero meterse. en serio es tan importante esta parte? A ver, no para es tan- analizar una compañía. Realmente no es tan importante en el sentido estricto de todo el mecanismo y proceso, aunque luego ya la curiosidad de cada uno pues sí que te puede hacer que te metas o no. Lo que sí que es importante es ver cuántas moléculas tienen en el pipeline y qué probabilidad hay de que esas moléculas Lleguen a buen terminen puerto. siendo, pudiendo ser comercializadas. Sí. Que en el caso de Novartis has dicho casi 20 para finales Esto de es lo que estima la 2026. compañía. Sí, es lo que estima la compañía. Qué Sí, sí. barbaridad. Sí, sí. Vale, o sea que ya tienes toda esa parte válida de medicamentos, pero ahora viene la otra parte, la financiera. Claro. ¿En qué indicadores os fijáis? A ver, hay que ver una cosa, porque apuntalar el crecimiento de todo este pipeline necesita una inversión en I+D brutal. Ya no solo que obviamente una empresa como Novartis es muy sólida financieramente, estima crecimientos del 5-8%, eso es un crecimiento que para una farmacéutica tan estable está muy bien, con historial de retribuir al accionista, caja neta. Entonces, es decir, en términos financieros poco hay que ver. Además, por métricas de valoración continúan estando muy atractivas. El tema aquí está en ver cómo su I+D consigue apuntalar ciertas áreas y competir contra sus competidores, porque es un sector muy competitivo. Tenemos empresas como Roche, que también la tenemos en cartera, Eli Lilly o Pfizer, que tienen pues, sus pipelines y sus fortalezas, que obviamente van a competir también con Novartis. ¿Cuánto invierten en I+D? Una barbaridad, ¿no? Pues mira, Novartis, en el caso de Novartis, es de las que más invierte en I+D y destina aproximadamente el 22% de sus ventas, que es alrededor de 10.000 millones de euros, a I+D. Pero no solamente, Fernando, Novartis tiene dos enfoques. El primero, tiene cuatro grandes plataformas, que son radioligandos, terapias celulares CAR-T, terapias génicas y XRNA. ¿Te suena el XRNA de Moderna, que fueron las vacunas de COVID? Sí. Ahí destaca, por ejemplo, en Novartis el el Inclisiran, que es para bajar el colesterol en sangre. Y luego, eso sería de la parte orgánica, y la parte, digamos, inorgánica, es decir, cómo compra otras compañías, pues de vez en cuando va haciendo compras estratégicas, como fue KP Therapeutics o Mariana O sea, que van incorporando compañías en el camino, ¿no? Exacto. Hablemos de esa regulación y posibles riesgos que en este sector ya me habías contado antes. ¿A qué se expone? Sí, básicamente los riesgos del sector no vienen tanto por una bajada de tipos o subida, sino más bien por nueva regulación. Por ejemplo, la Ley de Reducción de Inflación en Estados Unidos de 2022 pues hacía que las farmas tuviesen que negociar con el Medicare todos sus medicamentos. Y eso al final es presión en precios, lo que puede hacer bajar sus beneficios, ¿no? Y luego tenemos también el riesgo de expiración de patentes. Como comentaba antes, pues Entresto y Cosentyx se enfrentan pronto a presión de genéricos. Y por último, ya también comentado, competencia feroz con Pfizer, Eli Lilly, Roche, que tienen pues, también sus fortalezas y sus pipelines y que van a buscar su parte del pastel. Esos serían los principales riesgos, tanto de la farma como, por ejemplo, en este caso de Novartis. Eugeni, para terminar de entenderlo, ¿cuáles son las ventajas, en resumen, que hace a Novartis una empresa muy interesante para invertir? Pues el hecho de que haya extendido Sandoz y que se haya concentrado principalmente en ser un jugador tan puro en innovación y medicamentos vanguardistas, de vanguardia, hace que si realmente consigue convertir todo ese pipeline tan rico que tenía en productos, va a apuntalar un crecimiento por encima de la media del sector en el próximo 5 o 10 años. Y no solamente esto, sino que las 4 áreas que comentaba antes de inversión, como radioligandos, CAR-T, terapias génicas y XRNA, son de las más avanzadas del mundo. Entonces, digamos que Novartis tiene un know-how brutal y unas barreras de entradas a través de propiedad intelectual que la hacen única en el mercado. ¿Y eso en qué se traduce para nuestros inversores? Que eso es lo importante Claro, para los que nos están viendo. Pues se traduce en una capacidad de la compañía a medio plazo de poder crecer por encima del sector, con unas valoraciones atractivas y un crecimiento más que aceptable
para una empresa tan estable como Novartis. Para lo que es nuestro fondo, Europa Responsable, Novartis tiene un peso importante, está Sí, dentro de las... Novartis está entre las principales compañías por peso que tenemos en cartera y nos sentimos muy cómodos con esa posición. Muy bien, pues nada, muchas gracias Eugeni, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y volvemos pronto con una nueva compañía. Yo creo que este es un formato que va a molar mucho. Perfecto. Ir conociendo cada detalle, porque hoy hemos hablado de farma, pero podemos hablar la próxima de Lujo. Lujo, por ejemplo, gran consumo, no sé, banca, en fin. Muy atentos a próximas ediciones. Gracias, amigos. Gracias.